listo. Gracias. Ok, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Todos estos versos ya los hemos leído, por eso solo lo voy a leer ¿cómo que se llama? Para el estudio. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Verso 2, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Esto ya lo estudiamos. Apocalipsis 2:4, seguimos. Dice, pero tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor. Ya hablamos un poco acerca del primer amor. Tal vez yo solo quería aportarles esta parte que está en el libro de Efesios, primer capítulo, para que ustedes pudieran ver cómo comenzó la iglesia de Éfeso. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, verso 15, dice, por esta razón también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, aquí le está hablando a la iglesia en general, esa iglesia que perdió su amor. Miren cómo era al principio, cuando Pablo la fundó, dice, he oído, perdón, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, la iglesia desde el primer capítulo de la epístola de Pablo identifica que tenía una gran fe y tenía amor para con los santos. Verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Verso 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Ojo, que ellos tuvieran una gran fe y tuvieran amor entre ellos, no les daba un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 17. En un mejor conocimiento de Él. O sea, sabiduría y revelación de conocimiento de Él. Ahora, mire lo que dice el verso 18, que esto es lo que quería compartir con ustedes. Mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados. Cuando hablamos de los ojos de nuestros corazones, estamos hablando de nuestro interior. Pablo, a pesar de que había amor entre ellos y había una gran fe en medio de la iglesia, pedía que Dios les diera un espíritu de sabiduría, de revelación a esta iglesia. Y mire el verso 18. Mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria. Entonces, aquí veo yo varios aspectos. Número uno, que cuando la iglesia comenzó con una gran fe y con un gran amor entre los hermanos. Pero, a pesar de tener una gran fe y un gran amor, el apóstol Pablo pedía un espíritu de sabiduría y revelación para que el corazón de ellos fuera iluminado. ¿Iluminado en qué? Para que sepáis, dice la parte final del verso 18, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces, es curioso, ¿saben por qué? Porque en el verso que estamos leyendo de Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, y si no te arrepientes, dice, sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Ya hablamos de las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Verso 7, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí, en el verso 7, el Señor abre el mensaje para toda la iglesia en general. Ya no solamente para Efesios, sino que es para todos nosotros. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, antes de entrar al último punto, que es lo que vamos a tratar hoy, del árbol de la vida, antes de entrar ahí, yo lo que quiero que vea es cómo simple y sencillamente en Efesios se deja ver
que esta iglesia comienza con fe y comienza con amor. Y en las características que habla el Señor en Apocalipsis capítulo 2, tiene muchas muy buenas características, pero pierde su primer amor. ¿Por qué pierde su primer amor? Porque el corazón de ellos posiblemente, porque Pablo decía, yo espero que haya un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación para que sus corazones sean iluminados. A lo mejor, miren, ¿a qué se está refiriendo esto? Muchas veces nosotros en la palabra normalmente leemos y pasamos por alto algún versículo, pero cuando Dios quiere traer sabiduría y revelación a un versículo, es como que le pusieran un énfasis a la Biblia, y entonces eso salta delante de nosotros. De eso se trata la revelación de la palabra de Dios. Cuando salta, y no solamente salta a nuestros ojos, sino que los ojos de nuestros corazones son iluminados. Entonces ahí nosotros tenemos una decisión que tomar. O seguimos en la condición que veníamos, o decimos, Señor, tienes razón en esto, y tomamos el camino de la verdad. O sea, es decir, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, y ustedes siempre saben que yo trato de usar ejemplos míos porque no conozco a nadie más, y qué mejor ejemplo que uno mismo. Por ejemplo, cuando yo les compartí en un momento cuando Dios me habló acerca del orgullo que había en mi corazón, ¿sí? Yo tenía una opción. O yo seguía en mi orgullo, o yo le decía, Señor, perdóname, ayúdame con esto. Yo no quiero ser orgulloso. Entonces, cuando Pablo decía que oraba por esta iglesia, que viniera un espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos de sus corazones fueran iluminados, se estaba refiriendo precisamente a eso, a la decisión que yo tengo por seguir en mi camino o tomar las decisiones de Dios. ¿Ok? Eso se lo quería dejar para que ustedes vieran cómo se pierde el primer amor. ¿Cómo pierdo yo el primer amor? Me lo está diciendo Efesios capítulo 1. Me está diciendo, es cierto, ustedes tienen amor entre ustedes y tienen mucha fe, pero ¿saben qué? Necesitan un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, para que sus corazones sean iluminados. ¿Y cuál es el propósito de ser iluminado este corazón? En el verso 18, acá, voy a poner el puntero acá. Acá dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria a la cual hemos sido llamados. Entonces, ojo, ¿cómo perdemos nuestro primer amor? Cuando nosotros menospreciamos lo que Dios nos está mostrando. Cuando Dios quiere alumbrar los ojos de nuestros corazones y nosotros queremos seguir nuestros propios caminos. ¿Cómo se pierde el primer amor? Siguiendo nuestros propios caminos, siguiendo nuestros propios pensamientos. ¿Amén? Eso se lo quería dejar como para hablar de cómo perdió esta iglesia el primer amor. Yo espero haberme dado a entender, si no en las preguntas lo sacamos, ¿ok? Ahora, vamos al verso 7, que es el árbol de la vida. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, mire lo que dice. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Ok? Entonces, ya vimos que hay 8 características buenas de la iglesia. Pero también vimos que habían perdido algo importante, que era su primer amor. ¿Ok? Ok, cuando el Señor les está llamando que cambien su forma de pensar, que se vuelvan al Señor, les dice, ¿el vencedor de qué? El que logre mantener su primer amor. El que logre, cuando el Señor venga, entender que lo primero que tiene que estar en nuestros corazones es el amor a Dios, más que el amor a nuestro cónyuge, más que el amor a nuestros hijos. Estoy hablando en sentido comparativo. Dios no nos está diciendo que no amemos a nuestro cónyuge, amemos a nuestro esposo o esposa. No, en prioridades, el amor hacia Dios es primero. Ahora, el que logre hacer eso, dice, va a recibir, ¿qué cosa? Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, ¿qué es el árbol de la vida? Vuelvo al principio que venimos teniendo desde que comenzamos el estudio de Apocalipsis. La Biblia se explica a ella misma, ¿ok? Miren lo que dice acerca, bueno, antes de entrar al árbol de la vida, miren lo que dice. El problema, esto ya lo hablé, el problema o la reprimenda
fue acerca del primer amor. El galardón es comer del árbol de la vida. ¿Ok? Dejemos estas dos partes que hay allí donde nos vamos a concentrar hoy. Apocalipsis capítulo 22, verso 1. La Biblia se explica a ella misma. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 1. El capítulo 22 es el último capítulo de Apocalipsis. Amén. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ok, el primer versículo, pongámonos en contexto. El capítulo 21 viene hablando de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una ciudad que desciende del cielo. ¿Ok? Todo eso está en el capítulo 21. Se comienza a hablar de la Nueva Jerusalén, que va a tener esto, que va a tener lo otro, que va a ser de oro, sus calles, y etcétera, etcétera. Ahora, en el capítulo 22 viene hablando de la Nueva Jerusalén y dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad, o sea, la ciudad de la Nueva Jerusalén tiene una calle principal. Dice, en medio de esa calle, dice, a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Es decir, primero había una calle, en medio estaba un río, y en medio del río, a un lado y al otro, estaba el árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que está diciendo la palabra. Dice, estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto. Aquí podemos ver, la misma Biblia está interpretando de qué está hablando Apocalipsis capítulo 2. Dice, el árbol de la vida produce 12 clases de fruto. Cada mes. O sea, hay un fruto por mes. ¿Ok? Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Pausa. Ok. Dice que el árbol de la vida estaba en medio, pasaba un río y que de un lado estaba el árbol y del otro lado estaba el árbol. Posiblemente las raíces del árbol estaban a sus costados y debajo del árbol pasaba ese río que salía del trono del Cordero y del trono del Padre. Ok, pero hablando del árbol de la vida, que es lo que nos interesa, porque hay un galardón, el primer galardón que estamos viendo, es que el Señor, al que venza, a la manera de la iglesia de Éfeso, le va a dar el árbol de la vida. Entonces necesitamos información acerca del árbol de la vida. En primer lugar, en Apocalipsis 22:2 dice que él produce 12 tipos de frutos, uno por cada mes. Y las hojas de este árbol trae sanidad a las naciones. ¿Ok? Ahora, este árbol, yo ya voy a entrar a los detalles, pero este árbol está en Génesis. No lo puse el versículo. Si alguien me ayuda. Meme. ¿Hola? ¿Preguntas al final o se puede ir preguntando? Si quieres al final para que no nos avance el tiempo. ¿Y si no quiero? Anótalo. ¿Ah? Y si no quiero, te digo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya le regañó a la esposa. Va. Quieta en primera. Va, permítame. Ok. Si alguien me puede buscar Génesis capítulo 3. La primera vez que se habla del árbol de la vida, en Génesis capítulo 3. Y ya les digo dónde. No, creo que es Génesis capítulo 4, donde habla del árbol de la vida. De un segundo, lo estoy buscando rápido. No, tiene que ser capítulo 3. ¿Alguien lo puede ubicar, el árbol de la vida en Génesis capítulo 3? Cuando ya cae el hombre, o es antes, no es antes, dame un segundo. Génesis 2 dice. Génesis 2, sí, perdón, buenísimo. Génesis 2, el versículo, Abraham, si me ayudas, porque no, perdonen, la primera vez que se habla del árbol de la vida es en Génesis. Ahora veamos qué dice en Génesis acerca del árbol de la vida. Adelante, Abraham.
2.9 será. Espérate que solo lo busqué en internet. Espérame. Sí, es 2.9. 2.9, ¿verdad? Ah, sí, aquí está 2.9. Miren, voy a tratar de proyectarles. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Bueno. Sí, sí, sí. Ese Y es. bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Correcto, vale. Lo que quiero que vean es que este árbol estaba en medio del huerto. Ahora, solo quiero llamar su atención en estos detalles. Miren lo que dice Génesis 2.9. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Ojo, en estos primeros árboles, Dios los hizo brotar de la tierra. ¿Sí? Pero mire, después sigue diciendo, asimismo, en medio del huerto, el árbol, no, pero voy a buscar la versión 60 si no estoy mal. Denme un segundo. Ahí está. Versión 60. No, no es la versión 60, la Biblia de las Américas. Denme un segundo. Es que hay una versión que dice, y puso el árbol de la vida. La textual creo que es. No, aquí dice estaba. La nueva traducción viviente, hermosa. Puso, aquí está. La nueva traducción viviente. Mire cómo dice. El Señor hizo que creciera del suelo toda clase de árboles. Ok, estos son toda clase de árboles, los que nosotros conocemos. Árboles hermosos y que dan frutos deliciosos, dice esta versión. En medio del huerto, dice, puso el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Que fue el árbol, este segundo árbol, primero fue el árbol de la vida, de ahí puso el árbol del bien y el del conocimiento del bien y el mal. Este árbol de conocimiento fue el que comió Adán y Eva, y por lo cual el Señor los expulsó del jardín del Edén. Pero este árbol pasa desapercibido de Génesis. Ahora, miren lo que sigue diciendo Génesis. Un río salía de medio del Edén, bueno, esto ya se parece un poco a lo que estamos viendo en Apocalipsis, pero este mismo árbol aparece, si no estoy mal, en Génesis capítulo 3. Perdonen que se me pasó esto del árbol no lo puse en mis notas. Dame un segundo, contestó entonces, por lo de la mujer, producía todo espinos, claro, después el hombre Adán. El Señor hizo pieles, luego el Señor hizo 3:22 al 24, meme. 3:22. A ver, leamos. Luego el Señor dijo, no voy a ir a la Biblia de las Américas, que no. 3:22. Esto se me olvidó a mí en último momento ponerlo en mis notas. Entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuando ahora cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire lo que provocaba el árbol de la vida, que iba a comer, iba a vivir para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labraran la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edom puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar, ¿qué cosa? El árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, desde Génesis está el árbol de la vida, el mismo árbol que aparece en Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, dice que este árbol, el Señor, cuando ellos pecaron y probaron del árbol del conocimiento del bien y el mal, viene el Señor y hace una reflexión entre las tres. Ya conocemos las tres personas de la Trinidad, y dice, entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Como uno de nosotros, ¿por qué? Porque conoce el bien y el mal. Antes de que ellos probaran el árbol del conocimiento del bien y el mal, ellos estaban en un estado de inocencia, así como los niños. Los niños no entienden por qué usted le dice no ponga la mano en la estufa
o en la cocina, se va a quemar. Ellos no entienden. Usted sí, porque ya conoce, ya se quemó a saber cuántas veces. Entonces, en ese estado de inocencia estábamos nosotros antes de la caída. Ahora que nosotros conocemos el bien y el mal, nuestra condición cambió, ¿ya? Entonces dice el Señor, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces, el comer del árbol de la vida le daba acceso al hombre de vivir por siempre. No eternamente, sino por siempre. ¿Ok? Ahora, igual, si tienen alguna duda, lo vemos al final. Voy a regresar, entonces, ya que corregí esta parte, voy a regresar entonces a la presentación. Entonces, mire lo que dice nuevamente. Aquí aparece nuevamente el árbol de la vida, dice, en medio de la calle de la ciudad, igual que en Edén, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, igual que en el Edén, que produce 12 clases de frutos, dado dice, su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ahora, este término de sanidad de las naciones tiene que ver, quiero ver cómo explico esto, es un poco complicado. El sanidad de las naciones significa, cuando habla de las naciones ahí, está hablando del mundo gentil, ¿sí? Entonces dice que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, para sanidad de los gentiles. Ahora, ojo, aquí es donde yo les digo que en Apocalipsis se deja ver cómo hay salvos y cómo hay también la novia, la iglesia, y hay diferentes clasificaciones en las personas. Estas personas son salvos nada más. Son personas que aceptaron al Señor en su corazón, pero necesitan restaurar muchas cosas en ellos. Por eso es que necesitan comer de las hojas. No están comiendo del fruto, ojo. El fruto es una promesa para la manera de Efesios, ¿sí? Ya vamos a ver qué se adquiere con el fruto, al comer del fruto. Aparte de, en Génesis dice que tenían vida eterna, pero vida eterna es lo que nos da el Señor. No, decía, ¿cómo decía el término bíblico? Viva para siempre, decía. No vaya a ser que el hombre viva para siempre. Entonces, vivir para siempre no es lo mismo que vida eterna. Es decir, ¿cómo decirle? Vida eterna está ligada a la eternidad de Dios. En cambio, cuando el Señor usa la palabra viva para siempre, significa que sus días sean alargados. Nosotros, usted sabe, en Génesis, a medida que el pecado del hombre avanzó, en esa medida la vida del hombre fue reduciéndose. Por ejemplo, Adán vivió 800 y fracción de años. Matusalén, que fue el que más vivió 900 y pico de años. Y así usted va viendo, Enoc vivió 600 años. Y así usted ve que la vida de ellos era bastante longeva. Pero a medida que fue avanzando el pecado en el hombre, el tiempo de vida fue reduciéndose. ¿Por qué? Por la causa de la maldad del hombre. Entonces, cuando el Señor usa la expresión en Génesis, no vaya a ser que Él viva, ¿sí? Que tenga larga vida, estaba diciendo, no vaya a ser que al comer del fruto, en lugar de vivir 600 años, pueda vivir 2000 años, por ejemplo. ¿Sí? No está hablando de vida eterna, está hablando de longevidad. No sé si se entiende esa parte, pero sigamos. Si no, igual la explicamos cuando haya preguntas. Sigamos. Ok, entonces, ahí el fruto. Las hojas de este árbol era para sanidad de las naciones. Es decir, aquellas personas que fueron salvos, pero que no fueron capaces de desarrollar la vida de Cristo en ellos. Entonces, sanidad tiene que ver con el corazón, tiene que ver, por ejemplo, gente que está pegada a sus sentimientos. No, es que yo no puedo perdonar, no, es que yo tal cosa, es que mira, a mí me hicieron esto. Entonces son salvos, pero se quedaron en un nivel básico, ¿sí? Entonces, estas hojas van a traer sanidad a este tipo de personas, a estos salvos. Pero el fruto es diferente. Y verso 3, y ya no habrá, dice, más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí,
y sus siervos le servirán. Ok, no me quiero detener en las hojas de los árboles, que son para la sanidad de las naciones, sino que me quiero enfocar en el árbol de la vida. Ya vimos que el árbol extendía la longevidad en Génesis, y también el fruto de ellos es lo que está prometiendo el Señor como una galardón a aquel que venza. Aquel que venza. ¿Que venza qué? Que venza el primer obstáculo, que es que no perder nuestro primer amor. ¿Ok? Sigamos. Mire este versículo precioso que está en Ezequiel. Ezequiel 47:12. Vamos al mismo principio. La Biblia se explica a ella misma. Mire si no se parece un poco Ezequiel a 47 a Apocalipsis 22. Mire lo que dice. Junto al río, está hablando de un río, en sus orillas, dice, a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes dará su fruto. Por sus aguas que fluye del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. ¿Estará hablando del mismo árbol? Sí, de forma profética Ezequiel estaba hablando del mismo árbol. Estaba teniendo Ezequiel una visión de lo que va a pasar en Apocalipsis. ¿Ok? Y aquí dice, el fruto será para comer, que es lo que promete el Señor en Apocalipsis capítulo 2, y sus hojas para sanar, lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 22. Ahora, la sanidad va a estar para todo el que la necesite. ¿Ok? No está hablando de una sanidad, es decir, no está hablando que algunos van a llegar mancos, algunos van a llegar sin piernas. No está hablando de ese tipo de sanidad. Está hablando de una sanidad más interior, más de adentro, más del corazón. ¿Ok? Pero el fruto es para comer. Entonces, cuando el Señor ofrece un galardón que va a comer del fruto, que va a comer del árbol de la vida, está hablando de ese fruto. Ahora, entonces expliquemos de qué se trata ese fruto. Y en Proverbios capítulo 3, verso 18, mire lo que dice. Proverbios 3, 18. El árbol de la vida, para los que de ella echan mano, dice, y felices son los que la labran. Ahora, verso 19. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Ahí no nos da mucha luz acerca del árbol de la vida. Pero si nosotros nos vamos a este mismo versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Aquí lo dice bien claro, verso 18. La sabiduría es el árbol de la vida a los que la labran. Felices son los que se aferran a ella. Entonces, la sabiduría, el árbol de la vida, uno de los frutos que tiene es la sabiduría. Yo me sospecho, y esto es pura conjetura, yo me sospecho que los nueve, ¿se recuerdan cuántos? Bueno, es un fruto, pero expresado en 9 formas. ¿Se recuerdan cuántas son? Los frutos del Espíritu. ¿Alguien que me conteste? 9. Son 9. Correcto, 9. 9 los que habla, ¿a dónde lo habla? Efesios. Corintios, Romanos. No, ahí están los dones. Gálatas. Gálatas. 5. Gracias. Gálatas 5. Ahí están los. Son 9. Pero en Apocalipsis está hablando que son 12 tipos de frutos. Entonces yo estoy suponiendo, esta es pura suposición, que los frutos son los 9 que vemos en Gálatas, más otros 3. ¿Sí? Entonces dentro de ellos está la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando nosotros estemos en la eternidad vamos a poder comer de ese fruto, y alguno de esos frutos va a poder ser, por ejemplo, con claridad la sabiduría. Entonces, no van a comer cualquier persona de ese fruto. Va a ser un galardón para aquellos que se han esforzado. ¿Se han esforzado en qué? En amar su segunda venida. En amar su segunda venida. Entonces, aquellos que guarden su primer amor, aquellos que esperan con ansia la venida del Señor. En Apocalipsis capítulo 22, casi al final dice, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se ama la primera venida, la segunda venida. Entonces, aquellos que aman su segunda venida
tienen un galardón. Aquellos que guardan su amor hacia el Señor van a tener un galardón. Y su galardón va a ser poder comer de este tipo, de estos frutos, que son 12. ¿Sí? Y dentro de esos frutos está la sabiduría. Si yo necesito sabiduría, yo voy a poder comer de ese fruto, pero no va a estar abierto para cualquiera. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 22. ¿Se logra entender? Ok, voy cerrando y gracias a Dios porque nos va a dar tiempo para preguntas. Dice minimizo esto, dice Proverbios 18, la nueva traducción viviente, la sabiduría es un árbol de la vida a los que la labran o labranza. Felices son los que se aferran a ella. Cierro el tema de Efesios bajo la siguiente situación. Efesios en la iglesia, geográficamente es la primera iglesia en ruta, eso ya lo vimos en el mapa, y posiblemente históricamente hablando es la iglesia que comenzó en el año 31 al 100 después de Cristo. Proféticamente hablando es aquella iglesia que es falta de amor, ¿sí? Bíblicamente hablando es la iglesia perfeccionista y fría de hoy en día. Y la recompensa para salir de esa situación, o sea, es decir, de mantener nuestro primer amor, aquí se me olvidó ponerlo, pero la recompensa o el galardón va a ser que vamos a comer del fruto de la vida, del fruto del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, mire todo lo que hemos hablado tres martes, aquí se resume. Es la iglesia de Éfeso, la primera iglesia en ruta, es históricamente, acuérdense que podemos ver proféticamente, históricamente, bíblicamente, geográficamente, ¿sí? Analizándola históricamente podría ser la iglesia que estuvo entre el año 31 después de Cristo al año 100. Proféticamente es la falta de amor y bíblicamente es la iglesia perfeccionista, porque ustedes ven 8 características de esa iglesia que wow, pero era fría, no había guardado su primer amor. Y por ende, ella estaba excluida de participar de este galardón. ¿Cuál galardón? De comer del árbol de la vida. Creo que el árbol de la vida es todo lo que podemos aprender. De ahí son puras suposiciones. Yo no les quiero dar suposiciones, yo les quiero dar Biblia. Yo no les voy a decir, mire, que el árbol de la vida es sabiduría y entonces el Señor está prometiendo sabiduría. Sí, creo que es parte de los frutos, pero son 12 frutos. Sospecho que esos frutos son los 9 de Gálatas, más otros 3 que hay 3 frutos más, pero eso lo vamos a discutir otro día. Entonces, espero que me haya dado a entender, espero que no le he confundido a nadie, y voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan preguntar. Vamos a buena hora. Adelante. Adelante. Bueno, Jairo tenía su pregunta desde antes, ¿verdad? Sí, vamos a darle chance a Jairo, porque si no después me reclama. La Eli se pone como... Dale, porque yo mucho me extiendo, dale vos. Solo mi pregunta es... Adelante. El árbol de la vida no es el mismo del árbol del bien y del mal. No, No, ¿verdad? no. O sea que Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ajá. Sí. El Señor, vaya, todos los árboles los hizo que brotaran del suelo, pero Él puso, o sea, el verbo ahí es poner, Él puso 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, según Génesis, capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, y cuando está hablando ahí en el capítulo 2, tú ves que dice, y puso el árbol de la vida, coma, o sea, está hablando ahí pone otro, coma, el árbol del conocimiento. Exacto, entonces está hablando de dos cosas. Y por temor, el Señor en el capítulo 3, por temor quitó el árbol de la vida, para que Adán y Eva no comieran y que su vida longeva se extendiera. ¿Por qué quitó el árbol? Para que Adán y Eva no comieran del fruto de este árbol y su vida se hiciera más longeva. Longeva me refiero a que se extendiera, ¿verdad? Sí, lo que decías de Matusalén y de Enoch y todo eso. Exacto.
Gracias, Abraham. Adelante, Jairo. Mira, vaya, pero no sé si yo entendí mal entonces. Ah. Como estoy hablando acerca de que a Éfeso su recompensa va a ser el árbol de la vida, ¿cierto? Sí, es digamos que es sí, sí, correcto. Vaya. Fruto del árbol de la vida. ¿Cómo, perdón? Del fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida. Entonces, pero digamos como en términos prácticos, ¿cuál sería la recompensa? O sea, porque estamos hablando, o sea, yo había entendido de que el árbol de la vida lo que te da era como sabiduría. Es que ese es uno de los frutos del árbol. De la vida. Sí, del árbol de la vida ese es uno de los frutos. Pero entonces digamos de que a la iglesia de Éfeso le está dando de todos los frutos del árbol de la vida. Correcto. Y entre uno de esos está el de la sabiduría, pero también va incluido el de la longevidad. Sí, ¿Sí va? sí. Veamos lo que le dice a Éfeso. Mira, aquí le dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, aquí abajo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y cuando vamos a Génesis capítulo 22, te das cuenta que ese árbol da 12 frutos. Y que su fruto, esos 12 frutos también dan hojas, y que las hojas son para sanidad de las naciones. Esa sanidad de las naciones, ellos no tuvieron que hacer nada para ganarlo. ¿Sí? Veámoslo nuevamente, verso 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce ¿qué? 12 clases de fruto, dando, dice, su fruto cada mes. Por eso que tenemos 12 meses. Y las hojas del árbol, este sin costo, las hojas del árbol eran para sanidad de los gentiles. Entonces, los gentiles fueron aquellos que no se dejaron procesar, salvo pero sin ser procesados. Entonces, ¿estaban adentro de la Nueva Jerusalén? Sí. ¿Eran salvos? Sí, pero muy básicos. Entonces, el fruto, estos 12 tipos de frutos son los que él está prometiendo, este galardón está prometiendo. Ahora, las hojas van a tener acceso los gentiles, para sanidad de ellos, sanidad interior. Pero, y solo, quizás eso ya, porque de verdad a veces pienso demasiado, pero o sea, aplicativamente hablando, si es que existe esa referencia, o sea, que los de la iglesia de Éfeso van a vivir más o algo así, No, es que no me entendiste. No, o sea, hablando específicamente acerca del fruto de la longevidad como tal, o sea, porque estás hablando de 12 frutos, no sé si después vamos a ver los 12 frutos por individual, pero... No lo vamos a ver. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que podemos deducir a través de la palabra cuáles son los 12 frutos. Uno de ellos es la longevidad, otro es la sabiduría, y yo sospecho que los otros 9 frutos son los que aparecen en Gálatas, ¿sí? Pero eso no lo puedo asegurar yo, porque esos son los frutos del Espíritu. Pero acá estamos hablando de los frutos del árbol de la vida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explicártelo? No es en sí, el galardón no es, ¿cómo fue tu pregunta? Hubo una palabra clave ahí que usaste, perdona, que ahí me perdí. Aplicarlo como la aplicabilidad el aplicativo que se le pueda. El aplicativo es que tú en la eternidad o en la Nueva Jerusalén, tú vas a tener acceso a este árbol. Independientemente cuáles sean estos 12 frutos, tú vas a tener, o sea, el acceso al fruto es lo que va a ser el galardón. ¿Ok? Vaya, y espérate, y solo una rápida. Dime. Y cómo relacionar de que está hablando del mismo árbol, el de Génesis 22, al que es, no, espérame, al de Génesis 22 creo que puse.
No, Apocalipsis No, 22. no era Génesis 22. Lo que pasa es que hiciste una relación, creo que yo escribí mal aquí, pero era, No era. creo que era Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel fue. El de Ezequiel con Apocalipsis 22, creo que era. Sí, Apocalipsis 22 con Ezequiel 47, correcto. ¿Cómo saber que está hablando del mismo? O sea, ¿por qué asumimos de que, o sea, o cuál es la referencia para saber de qué está hablando del mismo árbol? Veámoslo. Si tú ves, va, el verso, veamos primero el 22. Dice, el verso 2 del capítulo 22 de Apocalipsis, en medio de la calle de la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dado que su fruto cada mes, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Verso 3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ahora, esto es 22. Mira la similitud de Ezequiel 47. Junto al río, en sus orillas, aquí Ezequiel está teniendo una visión profética, ¿ya? Está hablándole al pueblo de Israel, le está hablando de otra cosa, pero en medio de esa visión el Señor le habla, dice, junto al río, en sus orillas, y al otro lado crecía toda clase de árboles que den fruto para comer. Hasta ahí no vemos ningún parecido, pero mirad lo que dice después. Sus hojas no se marchitaban, ni faltaba su fruto. Cada mes, aquí comienza el símil, cada mes dará su fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. ¿Qué es lo que vimos en Apocalipsis 22? Que salía el río debajo del trono de Dios y pasaba en medio del árbol de la vida. ¿Sí? Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en Apocalipsis del árbol de la vida? Que la recompensa es comer del fruto y las hojas eran para sanidad de las naciones, para sanidad de los salvos. Por eso es la similitud, por la última parte más que todo. No sé si te contesto ahí o no. Yo tengo una pregunta. Adelante, Sandrita, pensalo y me decís, Jaime. No, sí, te puse el dedito así, o sea, sí. Ok. Dígame, Sandrita. Bueno, al principio decían que eran 9 frutos del Espíritu. Después Sí, que gramaticalmente es el fruto del Espíritu. Ajá. Entonces, ¿cómo queda ahí? Esa es una. Ajá. Y la otra es más técnica, si quiere. Vale, Ajá. lo que pasa es que cuando en Gálatas habla del fruto, no dice los frutos del Espíritu, sino dice el fruto del Espíritu. Ajá. Es un mismo fruto dado de 9 maneras o 9 expresiones diferentes, ¿sí? No, Sabiduría. yo porque se decía que era 1 por mes. Entonces eran 9, más los otros eran 11, y no sé cuál es el 12. No, eso es una conclusión que yo llegaba, pero como les dije, es una conclusión mía, que posiblemente los 12 frutos que habla del árbol de la vida sean los 9 de Gálatas, más lo que habla Génesis de la longevidad y lo que habla, esa es la conclusión. O sea, realmente no tenemos algo así escrito que diga que exactamente eso es. Yo estoy nada más, eso de que sean los 9 más los otros 2 o otros 3, eso es una conclusión mía. O sea, no. Sí, sí. Y la otra es que como tantas traducciones, y a nosotros nos acostumbraron a la Reina Valera, ¿vean? Nos la validaron. De ahí que la versión, la nueva internacional, que no. Y ahora siento que no sé si es moda la nueva traducción viviente o si es la más fiel. ¿Cuáles son las? Antes me decían que era el Scofield si quería estudiar, entonces me da como la duda, pues, cuál sí, cuál no. Correcto, correcto. Sí, otras no. Ajá. Ok, vaya, lo que pasa es lo siguiente, vaya, químicamente pura no hay ninguna versión. ¿Por qué? Porque una versión depende de la fuente que usted haya usado para traducirla. Entonces, usted sabe que antes habían rollos, cada libro era un rollo, ¿sí? El Antiguo Testamento, por ejemplo,
en 1975, si no estoy mal, 74 creo, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto encontraron, por ejemplo, Isaías con una edad de 300, la edad de esos rollos tenía aproximadamente 300 años antes de Cristo. Entonces pudieron comparar esa fuente que es más antigua que la misma vida de Jesús, compararon lo que hoy tenemos. Entonces vieron que era en un 95% fidedigna. ¿Ya? Mientras más antiguo es el escrito, mejor es la fuente. Entonces, ¿por qué hay versiones? Porque, por ejemplo, si en una versión alguien quiso poner, en el original decía, voy a usar el mismo término, pero no quiero que se vayan a confundir, el árbol de la vida, ¿ya? Otro pudo haber usado el árbol que da vida, o sea, le cambió una palabra, ¿ya? Entonces, ahí dependiendo del idioma, el problema es que nosotros en español tenemos un español tan, pero tan rico en traducción, que usted puede decir una misma cosa de 6, 7 formas diferentes. Una misma palabra se puede traducir en 7 formas diferentes y cada palabra le puede dar un enfoque. Por eso es que necesitamos varias versiones para leer. O sea, cuando estamos estudiando la palabra tenemos que tener varias versiones, porque no tenemos una pura, una 100%, sino que tenemos que tener 4, 5, 6 versiones para que nos acerque lo más posible a lo que quiso decir el escritor real. Por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías, ¿qué quiso decir en este capítulo? Yo tengo que comparar varias versiones para ver por dónde es que va el espíritu de la palabra. No sé si ahí le contesto. Entonces, químicamente pura no hay una Biblia completa. Son rollos, y algunos rollos son más recientes, otros rollos son más viejitos, y mientras más antiguo es el rollo, es muchísimo más fidedigno. El problema es que, por ejemplo, hay traducciones, y aquí ya nos metemos a la parte lingüística, hay traducciones que ocupan, por ejemplo, la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción del original del griego al español. Entonces, para no complicarse, ocupan esa versión de la Septuaginta para hacer unas nuevas traducciones. Pero la Septuaginta posiblemente en algunos casos tenga algunos que otros errores más de interpretación, no de fondo. No sé si me entienden. Sí. ¿Qué versículo le puedo poner de ejemplo? Híjole. Sí, lo que pasa es que como se auxilia de varias, pensé que, o sea, que ya había un estudio como para validar unas y otras no para complementar. Ok. Sí, es más que todo por fuente. Mientras más fuentes hay, es mejor, Sandrita. Por eso es que es mejor tener varias traducciones. Ok, gracias. Ok. Un día vamos a hablar de traducciones, quizás, porque ese sería un tema muy interesante. Meme, Dime. a mí me gustaría, por ejemplo, con lo que has dicho, llegando a la conclusión, si la iglesia de Éfeso, que se cree que fue la primera iglesia, allá por los años 30 y algo, dijiste, ¿verdad? Sí, 31. Entonces, si se cree que es la primera iglesia, entonces de los primeros cristianos, según lo que dice el libro de Hechos, a mí una de las características que me gusta es que dicen que tenían sencillez de corazón, lo hacían con sencillez de corazón, todo lo que hacían. Sí. Entonces, y una de las cosas que se les reprocha, o tal vez no se les reprocha, pero el Señor les hace ver en Apocalipsis es el hecho de que han dejado su primer amor. Correcto. La palabra han dejado la sencillez de corazón. A veces la sencillez de corazón se deja por malas experiencias que uno tiene o cosas que dejan entrar al corazón de uno, ¿verdad? Malas experiencias hablando dentro de la iglesia. Es más, te voy a poner un caso bíblico, perdón, solo tengo un paréntesis. Dice que a causa de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Ok. Lo que tú estás diciendo, pero dale. Entonces, me llama mucho la atención también de que eso del árbol de la vida que dice en Apocalipsis 22,
Sí, dice que daba un fruto cada mes correcto, y que el árbol de la vida, sus hojas servían para sanidad. correcto. Entonces, yo sí creo que hoy en día lo que el Señor está queriendo hacer es eso en muchas personas, ¿verdad? Que comamos de las hojas para sanidad y que el fruto sea para alimentación. Y esa alimentación, creería yo que es una alimentación espiritual, pues que llega un momento determinado que uno espiritualmente se alimenta y se alimenta, sí se puede alimentar a través de los siervos, pero también hay una alimentación directa con tu relación con el Señor. Cuando Correcto. ya el Señor viene sanando tu corazón. Y esa es una interpretación, Rafa, aplicativa a hoy. Y está muy bien. También se puede aplicar así. Figurativamente hablando, podría ser que nosotros estemos participando del árbol de la vida. O sea, figurativamente hablando. Aunque es un hecho que en el futuro se va a dar. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Preguntas? Ok. Bueno, démosle gracias al Señor y entendamos que este es un galardón que viene. Mire, yo he tenido un poco de miedo de decir lo que voy a decir ahorita, pero lo he pensado y quiero dejárselo a nivel de pensamiento para usted. Fíjense que el orden de las iglesias no está por gusto, tampoco el orden del galardón. El primer galardón es por no perder primer amor. Yo creo que podría ser como la parte más básica de los galardones, el tener acceso al árbol de la vida. Entonces, no sé, les dejo ese pensamiento. Creo que Dios nos está, cuando hay un galardón hay un incentivo. Lo que hacen las empresas, ¿verdad? De poner incentivos para lograr metas, le van a pagar un poquito más esto, lo otro. Es el mismo sentido del galardón. Cuando Dios está hablando de galardones y coronas, la semana pasada hablamos de coronas, ¿verdad? Está hablando de eso, está hablando de incentivos y de reconocimientos para que nosotros corramos con paciencia, para que nosotros nos demos la mía extra. Son incentivos que Dios da para decir, hey, el hecho que te niegues a ti mismo, el hecho que no pierdas tu primer amor, el hecho que hagas esto, que hagas lo otro, va a haber una recompensa en el cielo. ¿Ok? Entendamos de esta manera el galardón. O sea, Dios no nos va a juzgar, por ejemplo, no va a juzgar igual, y perdónenme aquí los pastores, ¿verdad? No va a juzgar igual al pastor Malacate, perdonen la palabra, que anduvo de pícaro y de picaflor, no va a juzgarlo igual que aquel pastor que se guardó, que se entregó, que guardó su primer amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual para los hijos de Dios, estos son galardones, esforcémonos. El que tenga oídos para oír, que oiga, esto lo vamos a escuchar en cada una de las iglesias. Entonces, que el galardón sea una motivación para nosotros, para decir, hey, Señor, yo sé que a veces cuesta ver al impío progresar, a veces dice uno, puchica, yo tanto que me he esforzado para hacer las cosas bien y hay gente en el mundo que le va mejor que a mí. No lo vea así, véalo porque él tiene ahorita su recompensa, pero allá en la eternidad usted va a tener otra recompensa. ¿Ok? Nada más eso les quería dejar. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por permitirnos estudiar la primera iglesia, Éfeso, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, porque para cada uno de los que estemos reunidos acá, tú nos ayudes a guardar nuestro primer amor. Señor, queremos ser hijos que te amen a ti, sobre cualquier otra cosa, que nuestros corazones sean guardados para amarte, Señor, para bendecir tu nombre y que nuestro primer amor, Señor, no le fallezca. Que por la maldad de muchos, Señor, se puede enfriar el amor. Señor, ayúdanos a no caer en eso. Ayúdanos, Señor, a amarte siempre, siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.